El CESMA es como su nombre lo dice, el centro de estudios cuya intencionalidad es la difusión justamente del pensamiento marxista en la Argentina como parte de un proyecto de construcción de la alternativa popular, nacional, democrática, liberadora, para justamente construir una Argentina diferente, una Argentina que esté al servicio de los intereses populares, de los intereses nacionales. Antes de comenzar con la charla acá del compañero Atilio Borón, que gentilmente ha mostrado su voluntad para estar junto con nosotros, cabe señalar que Atilio en realidad vino para una actividad académica que se realiza en la universidad, en la UAD, en la Universidad de Paraná, y gentilmente se prestó para colaborar con nosotros en esta actividad. Bueno, antes de darle la palabra a Atilio, yo quería agradecer primero a los compañeros de la CTA, que originalmente íbamos a hacer la charla, que nos habían facilitado su local, y posteriormente a los compañeros de ATE, que también muy gentilmente nos han facilitado este hermoso ámbito para poder realizar esta charla que hace aquí. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes con el tema del local por la fecha. La universidad, ustedes saben que está de receso, los institutos terciarios también están de receso, justamente hoy también en otra sala de ATE que muestra su calidad también, con su compromiso, se está realizando otra actividad también muy interesante. Bueno, eso llevó a que tuviéramos una serie de ida y venida, y algunos compañeros seguramente todavía estarán pasando por el local allá de la CTA, donde dejamos indicado que se hace aquí esta charla. Por último, yo decir que el CESMA, en su proyecto de difusión del marxismo, ha encargado en estos días dos trabajos que van a ser puestos a disposición de todos los que estén interesados, sobre dos cuestiones que tienen que ver con nuestro presente. Una sobre el tema de inundación acá en la zona de Santa Fe, donde ha colaborado un equipo muy importante de compañeros dedicados a la investigación, algunos en la vida universitaria, otros en la actividad privada, pero que todos han sumado una cantidad importantísima de puntos de vista para que analicemos el tema de inundación desde otra perspectiva, no la perspectiva tradicional liberal burguesa, sino intentando darle un contenido de clase y del análisis marxista. Y por otro lado, otro tema que está también muy en boga, que es el tema de los pueblos originarios. El compañero Dante Pérez, aquí presente, también está realizando un trabajo sobre el tema de los guaycurúes en nuestra región, y que también tiene que ver con líneas generales, ¿no es cierto?, justamente con este tema de los pueblos originarios. Esas son algunas de las líneas que estamos trabajando desde el CESMA, donde no solamente está la difusión, sino también el tema de la investigación y aportar a sumar conocimiento, ¿no es cierto?, desde el lado del campo popular. Por lo último, bueno, venimos a presentar el libro de Atilio Borón, que se llama América Latina, la geopolítica del imperialismo. Acá está. Y como no sé si a muchos de ustedes habrán escuchado a Lelutí en algún programa, en alguno de sus discos, los libros se venden afuera, ¿no es cierto? Hay una mesita, todos aquellos que estén interesados en poder adquirirlo, está a disposición junto con otra mesa de libros, así que a un precio promocional, acá me está señalando a ti, o sea que no es el precio de librería, pero yo no comprando ahora. Justamente, bueno, lo que hace tiene una colaboración con el CESMA y también con la difusión del marxismo. Así que todos aquellos que estén interesados pueden adquirirlo.
La última cuestión es que mañana Tilio va a seguir con su actividad jornada académica en Paraná, en la universidad, y por otro lado, también a la noche va a dictar una conferencia similar a esta en la sede del SESMA Paraná, que es otro, digamos, otro de los sitios donde nuestro centro de estudios tiene su sede. Así que no los molesto más, los dejo todo ahora en la palabra justamente de quién sabe que es cada compañero Atilio. Bueno, muchas gracias, Daniel. Primero que nada, una aclaración: yo no cobro un centavo de derecho de autor, o sea que esto, digamos, si se vende es para fomentar la difusión del pensamiento marxista que hace Ediciones Luxemburg, que está sacando una colección de clásicos del pensamiento marxista. Por supuesto hay muchas ediciones de los clásicos del pensamiento marxista, pero en el caso de Luxemburg lo que trata de hacer la editorial con un buen criterio es pedirle a algún autor marxista contemporáneo que sitúe los textos de hace 100 años en el contexto actual, porque yo sé por la experiencia mía en la universidad de que de repente uno le puede decir a un chico de 18 o 20 años, bueno, mirá, leete el quehacer de Lenin, o Reforma y Revolución de Rosa Luxemburgo, o el imperialismo de Lenin de vuelta, y claro, son textos que tienen 100 años y hay que reubicarlos en el contexto actual. Entonces lo que estamos haciendo en esa editorial, por eso digamos que esto no es un tema comercial para nada, es decir, lo que se recaude va para seguir publicando esas obras y logrando que autores marxistas contemporáneos, ¿verdad?, hagan esas introducciones que realmente son muy útiles para que la nueva generación pueda realmente acceder a la riqueza de estos textos que son realmente impresionantes, pero que requieren una contextualización, porque si no, de lo contrario, no se termina a veces de entender estas cosas. Bueno, lo segundo, que la charla de mañana en el SESMA va a ser sobre otro tema, digo, para los que no tengan interés, ¿no es cierto?, es sobre la coyuntura de hoy en Brasil. Yo voy a hablar algo un poquitito de Brasil hoy acá, pero mañana vamos a tener un conversatorio ya con un par de colegas brasileños que están acá participando en el Congreso de la SAR para intercambiar un poco opiniones de qué es lo que pasa en Brasil, que es algo enormemente importante para todos nosotros. Sabemos la gravitación que tiene Brasil, no solamente económica, política. Recuerden lo que decía Kissinger: para donde se incline Brasil, se inclinará América Latina. Y Kissinger era un criminal de guerra, pero un criminal de guerra muy inteligente, muy sagaz, un astuto observador de la escena internacional, y si él decía eso, a mí me parece que efectivamente Brasil es demasiado importante como para no dar una batalla, para incorporar plenamente a Brasil en el proceso de emancipación de América Latina. Brasil está a medias, todavía no demasiado involucrado, está muy tironeado internamente. Una cosa es Lula, otra cosa es Dilma, no es que sean muy diferentes, pero Lula tenía, digamos, un espíritu más propenso hacia la colaboración latinoamericana, y Dilma se deja seducir, me parece, mucho más por el encanto de los amigos que hablan inglés o que vienen del norte. Entonces hay que dar una batalla por incorporar a Brasil en todo este esquema. Bueno, dicho esto, yo básicamente la charla de hoy, ¿se escucha bien ahí? Porque yo estoy... ¿Sí? ¿Al fondo? Bien. Voy a manejar con tres grandes temas, sumariamente presentados, porque creo que eso va a dar lugar a un intercambio. Van a tener ustedes muchas dudas y entonces vamos a tratar de trabajar sobre la base de esas dudas. Primer tema, la situación geopolítica del Imperio americano. Primera caracterización. Segundo tema, ¿por qué América Latina? ¿Por qué es importante América Latina? Y tercer tema, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? O sea, situación del imperio, caracterización de América Latina, su inserción en ese imperio, y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer? Cuando hace unos años se hablaba del imperio, del imperialismo, más de la mitad de la audiencia en una sala como esta se levantaba y se iba. Además, el título no podía uno poner en la conferencia un título que dijera imperialismo. Imagínense ustedes, en la década de los 90, en pleno menemismo en Argentina, hablar de eso era objeto de burla, ¿no es cierto? Burlas a veces de muy mal gusto,
cuando no de agresiones físicas, porque se consideraba de que ya el imperialismo era un fenómeno del pasado. Pero resultó ser, ¿no es cierto?, que el animal era de hueso, de piel muy dura y no moría tan fácilmente como pensaban algunos, que nos decían el imperialismo ya no existe, ahora lo que hay es la globalización y por lo tanto acaben con esas teorías, etc. Bueno, la realidad es que el imperialismo, lejos de haberse diluido, ha ido acentuando sus rasgos fundamentales en los últimos 15 años, ¿verdad? ¿Y eso debido a qué? Bueno, debido a que uno de los grandes teóricos norteamericanos del imperio, y que dice Estados Unidos es un imperio, y tiene una misión. La misión es llevar la democracia, la libertad, los derechos humanos a todo el mundo. Esa es un poco la misión tradicional que tienen estos nuevos imperialistas norteamericanos, reunidos en una institución que se llama la Fundación del Nuevo Siglo Americano. La Fundación del Nuevo Siglo Americano. ¿Cuándo se crea esa fundación? Es un tanque de pensamiento, lo que en Estados Unidos llaman un think tank, ¿no? Un tanque de pensamiento, un grupo de expertos de alto nivel, ¿verdad?, que reflexionan sobre estos temas. Eso se crea a mediados de la década de los 90, cuando se había producido la implosión de la Unión Soviética, el derrumbe de los países del este, cuando parecía que China se metía por un camino capitalista, ¿verdad?, y que por lo tanto desaparecía la Unión Soviética, China convertida al capitalismo, según estos autores, tesis que yo no suscribo, si quieren después la conversamos, ¿verdad? Había llegado finalmente la era del nuevo siglo americano. The New American Century, obviamente el siglo XXI será el siglo de los Estados Unidos, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzaron a plantearse algunas tesis sobre los imperios benévolos, los imperios humanitarios, las guerras humanitarias. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, en la época de Clinton se acuña esa expresión, la guerra humanitaria, que es un oxímoron, es una contradicción en sí misma, una guerra humanitaria. ¿Por qué humanitaria? Bueno, se supone que era para salvar vidas de quienes, en realidad se salvaban intereses, ¿verdad? Pero ahí surge toda esta idea de que estamos en presencia de un nuevo siglo XXI que sería el siglo de los Estados Unidos. Desapareció la Unión Soviética, antes había un sistema bipolar, estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, o sea, Occidente, el mundo libre, entre comillas, y el totalitarismo comunista. Desaparecido aquel totalitarismo, el campo parecía propicio para la fusión. Eso se demostró ser una ilusión. Una ilusión que se vino abajo como se vinieron abajo las Torres Gemelas, en el 2001. Toda esta ilusión que arranca a finales de los 90 dura hasta el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué es lo que demuestra el 11 de septiembre del 2001? Que Estados Unidos estaba lejos de ser el centro de un imperio inexpugnable, que podía ser atacado en su propio corazón, que era Wall Street. Y que además no era que podía ser atacado por una organización terrorista, sino que se estaba produciendo algo que, de nuevo, un gran intelectual del imperio como Brzezinski, creo que no se lo mencioné antes, se me fue, pero este era el hombre que planteaba el carácter ilusorio de ese pensamiento sobre el nuevo siglo americano. Brzezinski, que es un hombre de derecha, de una derecha más seria, más rigurosa que hay en los Estados Unidos, no vamos a pensar que toda la derecha es pampletaria al estilo de algunos personajes que conocemos en Argentina. Este es un pensador serio de derecha, es un defensor del imperio, ¿no es cierto?, creyendo la tarea humanitaria, civilizadora del imperio, y se maneja con datos duros. O sea, no es un rival al cual uno puede abofetear fácilmente y dejarlo fuera de combate. Hay que pelearse con Brzezinski. Bueno, ¿y qué dice Brzezinski? Brzezinski dice, ¿no es cierto?, de que, primero, que los imperios duran cada vez menos. Él hace, en su último libro, que yo no alcancé a citar acá porque salió después del mío, el último libro de él se llama Strategic Vision, o sea, visión estratégica. Él salió en diciembre, este salió en noviembre, lo leo y lo traigo acá por eso en esta conferencia. Perdón, yo veo gente de pie, acá hay sillas vacías, compañeros, los que quieran acercarse, sobre todo si andás con
con una bebita o un bebé en brazos, se pueden colocar por acá. Lo que Brzezinski dice en ese libro, ¿no es cierto? Primero, los imperios duran cada vez menos. Interesante idea, ¿no? El romano duró hasta que se desintegra el imperio romano del oriente, duró como 500 años. El otomano más o menos otro tanto. El español en América duró 3 siglos, si tomamos Cuba y el Caribe, casi 4 siglos, ¿verdad? Ustedes recuerdan, en Sudamérica el imperio español se derrumba en 1824, pero en Cuba los españoles resisten hasta 1898. El británico no llegó a durar 2 siglos, el francés menos. Y ahora Estados Unidos, ¿verdad?, se encuentra con que lo que había logrado conquistar con el triunfo en la Segunda Guerra Mundial demostró ser mucho más transitorio de lo que se pensaba. Es decir, que este imperio, esta idea de un siglo norteamericano era una ilusión, dice Brzezinski. ¿Y por qué una ilusión? Dice, porque nos tomó en cuenta 2 hechos fundamentales. Primer hecho fundamental, el cambio en el centro de gravedad de la economía mundial. La economía mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, tenía un centro de gravedad que estaba localizado en el Atlántico Norte, ¿verdad? En el Atlántico Norte. Hoy, el centro de gravedad de la economía mundial está en Asia-Pacífico, ¿verdad? Y esto es como, lo dice Brzezinski, como un cambio en las placas tectónicas del sistema internacional. No es lo mismo un sistema en donde los asuntos fundamentales se arreglan entre ingleses, franceses, alemanes y europeos, y estadounidenses, que otro en el cual hay que charlar con los chinos. Con los chinos y con todo lo que viene atrás. Con los chinos, porque viene la India. Y la India, en pocos años más, va a tener más población que China, y se va a convertir en un actorazo de la economía y la política mundial. Pueden dejarlo registrado como una de las cosas que digo en esta charla. La gente a veces no cree, pero tomen nota de lo que les digo. Y en 10 años, si ando por acá todavía, vamos a ver hasta qué punto lo hacía así. Entonces, desplazamiento de las placas tectónicas de la economía mundial. Pero segundo, dice Brzezinski, que es muy importante también, que el poder global de los Estados Unidos se ha venido resintiendo de manera sistemática en los últimos 20 años. O sea, paradojalmente, el derrumbe de la Unión Soviética no trajo aparejado un fortalecimiento del poderío norteamericano, sino, según este autor, lo que trajo fue una lenta pero irreversible erosión del poderío global de los Estados Unidos. Con lo cual, dice Brzezinski, aquello que habíamos conquistado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener que dar grandes batallas para mantenerlo. Y Estados Unidos no está ahora en condiciones de expandir su influencia, sino que tiene que dar largas batallas para mantener las posiciones ya conquistadas. Se acabó la fase de expansión imperial. En este momento se impone la consolidación, porque ya Estados Unidos tiene una pérdida de poderío global que es muy significativa. Y él dice, inclusive, ¿no es cierto?, que la situación actual de Estados Unidos, a él le parece que tienen ciertos puntos de coincidencia, ¿no es cierto?, con la situación que había en la Unión Soviética a partir de los años 80 y que fue lo que provocó su derrumbe. Él no dice que está pasando lo mismo en Estados Unidos, pero dice, sería necio negarse a ver que algunos de los procesos que finalmente terminaron en el derrumbe de la experiencia soviética parecerían que también se están incubando en Estados Unidos. Y llama la atención a la clase dominante diciéndole, cuidado que podemos correr la misma suerte. Por eso digo de que estamos acá en presencia de un gran intelectual de la derecha imperial. No es un pamfletista que está diciendo América para siempre, God bless America. No, es un hombre que plantea, ¿no es cierto?, los problemas reales. Se lo sintetizo. Dice, por ejemplo, ¿cuál fue uno de los problemas que tuvo la Unión Soviética?
no tenía, carecía de un sistema político capaz de revisar y corregir sus políticas. No había un sistema político capaz de revisar y corregir sus políticas. Y dice, y eso es más o menos lo que estamos viendo también en los Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, una incapacidad del sistema político de decir que las cosas están mal y que por lo tanto tenemos que empezar a cambiarlas. No tenemos eso. Segundo lugar, dice Brzezinski, la Unión Soviética se involucró, igual que nosotros, en una formidable carrera armamentista, una enorme expansión del gasto militar, ¿verdad? Y nosotros también. Y fíjense lo que pasó allá, sistema político rígido, que no admite capacidad de autocorrección, sistema político que expande enormemente el gasto militar. En tercer lugar, estamos perdiendo competitividad en áreas tecnológicas clave. No en todas, naturalmente, pero en algunas áreas tecnológicas clave. Estados Unidos está perdiendo la competitividad que supo tener en el pasado, ¿verdad? Cuarto, un deterioro de los estándares de vida de la población norteamericana. Fíjese qué interesante el análisis de este personaje, ¿no es cierto? Dice, igual que pasó en la Unión Soviética. Los soviéticos estaban mejor en los 60s que en los 80s, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Bueno, porque ellos también incurrieron en gastos militares excesivos, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos estamos viendo lo mismo. Y por último, ¿no es cierto?, una clase dirigente insensible que no se da cuenta de este deterioro global de la sociedad norteamericana, de este retraso tecnológico, de esta creciente desigualdad en un país que había hecho de la igualdad de oportunidades su gran emblema y que ahora se convierte en uno de los países más desiguales del planeta. Por lo tanto, digamos, estamos realmente ante una situación muy grave. Nos puede pasar lo mismo que le pasó a la Unión Soviética por negarse a ver la realidad que la circundaba. Entonces, este es el diagnóstico que hace, al cual yo le agregaría, como otro elemento muy importante, que vemos enseguida, no solamente la menor capacidad de competir en la batalla tecnológica, sino la creciente vulnerabilidad de los Estados Unidos ante la importación de ciertos insumos absolutamente claves, como el petróleo y como minerales estratégicos. Después vuelvo a ese punto, ¿verdad? Entonces, estamos ahí ante una situación delicada del imperio. Situación delicada que se agrava cuando uno mira qué es lo que está pasando con el dólar. Una moneda que se ha venido devaluando sistemáticamente. La anomalía fenomenal es el caso de la Argentina, ¿no es cierto? El único país en donde el dólar vale cada vez más. En el resto del mundo el dólar vale cada vez menos. Hay una devaluación, una depreciación del dólar. No solamente eso. Cualquiera que estudiaba el comercio internacional hace 20 años, 25 años, sabía que las transacciones en el comercio internacional se realizaban en dólares. Hoy en día, casi el 40% de las transacciones que se producen en el comercio mundial ya no se hacen en dólares. Se hacen o en intercambio de monedas locales o se hacen apelando al euro o a alguna otra moneda, el yuan chino o los yenes japoneses o lo que sea. Pero aquel monopolio que tenía el dólar de ser la moneda del sistema internacional ya no lo es más. Esto habla entonces de esta debilidad, ¿no es cierto?, del dólar como moneda emblemática del comercio internacional y Estados Unidos como aquel que producía los dólares. Pero además hay otro hecho, igualmente aberrante, ¿no es cierto?, y es que Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en el mayor deudor del planeta, en el mayor deudor del planeta. A diferencia de toda la historia de los imperios anteriores, cuyos centros imperiales, llámense Roma, Estambul, París, Londres, Madrid o Lisboa, eran acreedores de sus colonias, acá resulta que Estados Unidos es hoy en día el deudor de muchos de los países coloniales.
Piensen ustedes que, por ejemplo, América Latina, Sudamérica, tiene en su haber bonos del Tesoro de los Estados Unidos por valor superior a los 600.000 millones de dólares. O sea, esa es la deuda que Estados Unidos tiene con nosotros, en América Latina, ¿verdad? Una situación completamente anómala. Los imperios, los centros imperiales eran los acreedores, no los deudores. De manera tal que ahí se demuestra también esta debilidad creciente del imperio norteamericano, ¿verdad? Ratificada también en lo económico, ratificada en el sistema de alianzas internacionales, debido al derrumbe de uno de los puntales de todo el equilibrio internacional de Estados Unidos, que era su presencia en Medio Oriente. Medio Oriente como región clave durante mucho tiempo, por ser como el conjunto de naciones configuran el mayor pool petrolero mundial, ¿verdad? Y Estados Unidos asentó ahí su predominio sobre la base de un trípode que ahora se le vino abajo. Trípode formado por Egipto, Irán e Israel. Irán, ¿verdad? Ellos habían puesto ahí al Shah de Irán, le habían depuesto a Mossadegh, que era un político nacionalista, desarrollista en los años 50, un golpe que hacía, lo destrona e instaura en su lugar la monarquía del Shah, ¿verdad? Irán entra en un proceso revolucionario en el 79 y se acaba como aliado de Estados Unidos. Egipto se les cae en el 2011, y si bien lo que ha venido después no fue anti-norteamericano, pero de ninguna manera tenía condiciones de darle la estabilidad a su presencia en la región. Por lo tanto, se queda con un solo gran aliado, que es Israel, y los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudita, y en menor medida los Emiratos. Pero con un problema, que tanto Arabia Saudita como los Emiratos están profundamente amenazados por el surgimiento de un fundamentalismo islámico que no le perdona, sobre todo al país más importante de la región, que es Arabia Saudita, no le perdona el sacrilegio cometido por la dinastía saudita al permitir el establecimiento en la tierra santa del Islam, y la tierra santa del Islam es Arabia Saudita, porque ahí están las dos ciudades fundamentales del Islam, que son la Meca y Medina, ¿verdad? Esa tierra santa para los musulmanes. Y resulta que en esa tierra santa, la dinastía saudita le garantizó a los Estados Unidos la instalación de numerosas bases militares. O sea, los infieles pisotean la tierra santa del Islam. Por lo tanto, la reacción del fundamentalismo islámico en contra de la monarquía saudita es cada vez más fuerte y está amenazando seriamente la misma persistencia de la monarquía, que sería, ¿verdad?, en caso de caer una derrota catastrófica para los Estados Unidos, porque ellos, por ejemplo, la operación contra Siria hoy en día la están financiando en gran medida con militantes y fondos mercenarios y fondos obtenidos directamente de Arabia Saudita. Entonces, un desequilibrio geopolítico global muy, pero muy fuerte. Ahora bien, en este marco, que quiero así sintetizar, ¿verdad?, ¿qué papel juega América Latina? ¿Verdad? Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene que hacernos estas preguntas si hemos escuchado centenares de veces en los últimos años que realmente América Latina es irrelevante? Que América Latina no cuenta para los Estados Unidos. ¿Cuántas veces no ha aparecido algún funcionario de alto rango en Washington que ante una crisis en América Latina nos dice, miren, el presidente de los Estados Unidos está muy ocupado, no tiene tiempo para dedicarse, para atender la situación de América Latina, para leer los informes que le damos sobre América Latina, porque en realidad en la escala de prioridades de los Estados Unidos, lo primero es Medio Oriente, porque ahí tenemos el petróleo, ahí tenemos a Israel, ahí tenemos a Arabia Saudita, tenemos que garantizar nuestra presencia y nuestro control en esa región, ¿verdad? En segundo lugar, nuestra segunda preocupación es
hoy en día China y Asia-Pacífico, porque China aparece como un contrapeso enorme a la gravitación de la alianza de la OTAN.